El mayor error que cometen los hombres cuando una mujer se distancia no es el hecho de que ella se aleje, sino la forma en la que ellos interpretan ese alejamiento. En el instante en que percibes silencio, frialdad o ausencia de respuesta, tu mente comienza a construir historias que casi nunca son reales. Empiezas a pensar que has hecho algo mal, que debes arreglarlo inmediatamente, que si no actúas rápido la vas a perder para siempre. Y ahí es donde comienza la pérdida de poder personal. Porque el verdadero problema no es la distancia de ella, sino la pérdida de control emocional tuyo. Cuando un hombre no tiene dominio sobre su estado interno, cualquier cambio externo lo desestabiliza. Un mensaje sin responder se convierte en ansiedad, un visto sin respuesta se convierte en inseguridad, un día de silencio se convierte en desesperación. Y sin darte cuenta, empiezas a actuar desde la carencia, no desde el valor. Empiezas a buscar validación donde antes había equilibrio. Y lo más peligroso de todo es que ese cambio emocional es perceptible. Las personas sienten cuando ya no estás actuando desde la abundancia, sino desde la necesidad. Aquí es donde la mayoría de los hombres pierden. No porque la mujer se aleje, sino porque ellos corren detrás de ese alejamiento como si fuera una emergencia emocional. Mandan mensajes sin necesidad real, repiten preguntas, buscan explicaciones inmediatas, intentan arreglar algo que ni siquiera está claro. Pero en ese proceso, lo único que realmente están arreglando es la percepción que ella tiene de su valor. Hacia abajo. Debes entender algo fundamental, la atracción no funciona bajo presión, la conexión no crece bajo ansiedad, y el respeto no se construye desde la persecución. Cuando persigues, no estás demostrando amor, interés o intención, estás demostrando dependencia emocional. Y la dependencia nunca ha sido atractiva para nadie en el largo plazo. Puede generar atención momentánea, puede incluso provocar respuestas, pero no genera deseo genuino. El hombre de alto valor no entra en ese ciclo, no porque no le importe, sino porque entiende que su valor no puede depender del comportamiento de otra persona. Hay una diferencia enorme entre sentir y reaccionar. Tú puedes sentir curiosidad, incluso incomodidad o duda, pero no necesitas reaccionar de inmediato a cada emoción que aparece. La mayoría de los hombres confunden impulso con acción necesaria, y ahí es donde se pierden a sí mismos. Cuando una mujer se distancia, lo primero que hace un hombre inseguro es buscar control. Quiere respuestas rápidas, quiere claridad inmediata, quiere restaurar el equilibrio que él crea que se ha roto. Pero la verdad es que no todo silencio necesita ser interpretado como un problema. A veces el silencio es solo eso, silencio. Y aprender a tolerar ese espacio sin llenarlo de ansiedad es una de las señales más fuertes de madurez emocional. El problema es que el ego masculino promedio está condicionado para interpretar la distancia como amenaza. Y cuando el cerebro percibe amenaza emocional, activa respuestas de urgencia. Por eso escribes, por eso insistes, por eso revisas el teléfono constantemente. No es amor, es activación de estrés. Es tu sistema emocional intentando resolver una incertidumbre que no sabe manejar. Pero cada acción impulsiva que tomas desde ese estado no resuelve la situación, solo la complica más. Aquí es donde entra el concepto de control interno. El verdadero poder no es controlar lo que ella hace, sino controlar lo que tú no haces cuando ella cambia su comportamiento. Y esto es mucho más difícil de lo que parece, porque implica tolerar incomodidad sin actuar. Implica quedarte quieto cuando todo en tu mente te dice que te muevas. Implica observar sin intervenir. Y esa capacidad es lo que diferencia a un hombre reactivo de un hombre centrado. Cuando dejas de perseguir, no estás jugando un juego, estás recuperando tu eje. Porque cada mensaje enviado desde la ansiedad es una pérdida de alineación contigo mismo. Cada intento de forzar una respuesta es una señal de que has cedido tu estabilidad interna a una respuesta externa. Y eso, inevitablemente, te debilita. La mayoría no entiende que el valor percibido no solo se construye con lo que haces, sino con lo que no haces. No responder inmediatamente, no justificarte de más, no insistir cuando no hay reciprocidad, no buscar atención constante. Todo eso comunica algo poderoso,
control. Y el control emocional es una forma de estatus que no se puede fingir. Cuando una mujer nota que su distancia no te descompone, ocurre algo interesante. Su percepción cambia, no porque estés manipulando la situación, sino porque estás demostrando estabilidad. Y la estabilidad es rara. La mayoría de las interacciones modernas están llenas de reacciones impulsivas, sobreexplicaciones y ansiedad disfrazada de interés. Por eso, cuando alguien no entra en ese patrón, destaca automáticamente. Pero el punto más importante no es cómo ella reacciona, sino cómo tú te mantienes. Porque si tu paz depende de su atención, nunca tuviste paz real, solo tenías estímulo constante. Y eso no es estabilidad emocional, es dependencia disfrazada de conexión. El hombre que entiende esto deja de ver el silencio como enemigo, empieza a verlo como un espacio neutral. No lo llena con suposiciones, no lo llena con miedo, no lo llena con historias que aún no existen. Simplemente lo deja ser. Y en ese espacio, recupera su centro. Esto no significa indiferencia emocional absoluta, significa madurez. Puedes notar la distancia sin colapsar. Puedes observar el cambio sin perderte a ti mismo. Puedes aceptar la incertidumbre sin necesidad de resolverla de inmediato. Esa es la diferencia entre reacción y conciencia. Porque en el fondo, cuando una mujer se aleja, lo que realmente está siendo probado no es la relación, sino tu estabilidad. No es su comportamiento lo que define la situación, sino tu respuesta. Y la mayoría falla ahí porque creen que deben hacer más, cuando en realidad deben hacer menos. Hacer menos no es debilidad. Hacer menos desde la conciencia es poder. Es saber que no necesitas forzar nada para mantener tu valor. Es entender que lo que es para ti no requiere persecución constante. Y lo que no es para ti no se sostiene con ansiedad. Cuando dejas de perseguir, algo cambia dentro de ti. Empiezas a observarte más que observarla a ella. Empiezas a notar tus impulsos, tus miedos, tus inseguridades. Y ese es el verdadero trabajo. Porque el problema nunca ha sido la mujer que se aleja. El problema es todo lo que se activa dentro de ti cuando eso ocurre. Y ahí es donde comienza la transformación real. No cuando ella responde, no cuando ella vuelve, no cuando ella explica, sino cuando tú ya no eres la misma persona que necesitaba una reacción inmediata para sentirse en paz. Cuando llegas a ese punto, ya no estás reaccionando a la distancia de nadie, estás operando desde un lugar completamente diferente. Y desde ese lugar, ya no eres arrastrado por el comportamiento de otros. Porque has aprendido la lección más importante, el verdadero poder no está en retener a alguien, sino en no perderte a ti mismo cuando alguien se va. El verdadero cambio ocurre cuando un hombre deja de reaccionar desde la emoción inmediata y comienza a operar desde una comprensión más profunda de sí mismo. Cuando una mujer se distancia, el hombre promedio entra en caos interno porque interpreta ese movimiento como una pérdida de control sobre la situación. Pero el hombre que ha desarrollado una mentalidad estoica no ve la distancia como una amenaza, sino como una información. Y esa diferencia lo cambia todo. El estoicismo no es frialdad, no es falta de sentimientos, no es indiferencia hacia los demás. Es la capacidad de separar lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar, y actuar únicamente sobre lo primero. En el contexto de las relaciones, esto significa entender que no tienes control sobre los pensamientos, emociones o decisiones de otra persona. No importa cuánto te importe a alguien, no puedes dirigir su atención ni garantizar su presencia. Lo único que siempre está bajo tu dominio es tu respuesta interna. Cuando una mujer te ignora o se aleja, el hombre sin preparación emocional entra en una ilusión de control perdido. Empieza a pensar que necesita hacer algo inmediato para recuperar la situación. Ese impulso nace del miedo, no de la claridad. El miedo a perder, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente. Y el miedo siempre empuja a la acción precipitada. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside tu poder. Ese espacio es donde el hombre consciente aprende a respirar antes de actuar, a observar antes de interpretar, a esperar antes de reaccionar. Porque la mayoría de los errores emocionales no vienen de lo que sentimos, sino de lo rápido que actuamos sobre lo que sentimos. Un mensaje enviado en un momento de ansiedad no representa amor ni interés genuino.
representa desregulación emocional. Y esa desregulación es lo que te hace perder valor sin darte cuenta. El hombre estoico no entra en ese estado de urgencia, no porque no sienta, sino porque ha entrenado su mente para no obedecer cada emoción como si fuera una orden. Entiende que las emociones son señales, no instrucciones. Puedes sentir incomodidad sin necesidad de resolverla inmediatamente. Puedes sentir incertidumbre sin convertirla en acción desesperada. Puedes sentir deseo sin transformarlo en persecución. Cuando aplicas esto en la práctica, la dinámica interna cambia completamente. En lugar de buscar respuestas externas, empiezas a observar tu propio estado interno. En lugar de preguntarte, ¿por qué ella no responde?, empiezas a preguntarte, ¿por qué necesito una respuesta inmediata para estar en paz? Esa pregunta es mucho más poderosa, porque te devuelve el control hacia adentro. El problema del hombre moderno es que ha sido condicionado a buscar validación externa constante, likes, respuestas, atención, confirmación emocional. Todo se ha convertido en un sistema de retroalimentación instantánea. Y cuando ese sistema se interrumpe, como ocurre cuando alguien se aleja o guarda silencio, aparece una sensación de vacío. Pero ese vacío no lo crea la otra persona, lo revela. El estoicismo te obliga a enfrentarte a ese vacío sin distracciones. Te obliga a quedarte contigo mismo sin depender de una reacción externa para sentir estabilidad. Y eso, aunque incómodo al principio, es profundamente liberador. Porque descubres que puedes sobrevivir emocionalmente sin la necesidad de controlar el comportamiento de nadie. Cuando una mujer se distancia, el hombre no entrenado intenta restaurar el equilibrio perdido. Quiere volver al estado anterior lo más rápido posible. Pero el hombre estoico entiende algo más profundo: el equilibrio no se restaura persiguiendo, se restaura centrando. Si pierdes tu centro por la acción de otra persona, nunca tuviste un centro sólido en primer lugar. Por eso, en lugar de correr hacia la situación, el hombre estoico da un paso atrás. No como estrategia manipulativa, sino como alineación interna. Se retira emocionalmente del impulso de reaccionar. Observa, evalúa, pero sobre todo, se regula. Porque entiende que cualquier interacción hecha desde la desregulación emocional no solo es ineficaz, sino que debilita su posición. Este tipo de mentalidad transforma por completo la manera en que percibes el silencio. El silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio neutro. No significa abandono inmediato, no significa rechazo definitivo, no significa pérdida inevitable. Significa simplemente ausencia de información. Y cuando no hay información, el hombre estoico no inventa historias. Espera. El problema del hombre inseguro es que llena los vacíos con imaginación negativa. Si ella no responde, asume lo peor. Si se distancia, asume desinterés absoluto. Si tarda, asume reemplazo. Pero esas interpretaciones no son hechos, son proyecciones de miedo. Y actuar sobre proyecciones siempre conduce a errores. El estoicismo rompe ese patrón porque te entrena a distinguir entre realidad y narrativa interna. La realidad es simple: no hay respuesta en este momento. La narrativa es compleja: ya no le importo, hay otra persona, hice algo mal, debo arreglarlo. El hombre estoico se queda con la realidad y no se pierde en la narrativa. Esa disciplina mental requiere práctica. Porque tu mente va a intentar empujarte constantemente hacia la interpretación emocional. Va a buscar significado en cada detalle, en cada pausa, en cada cambio de tono. Pero el entrenamiento consiste en no obedecer esos impulsos automáticos. No eliminarlos, sino observarlos sin actuar sobre ellos. Con el tiempo, esta práctica genera una transformación interna profunda. Empiezas a notar que tu estabilidad ya no depende del comportamiento ajeno. Ya no necesitas respuestas inmediatas para sentirte seguro. Ya no necesitas interacción constante para sentirte válido. Y esa independencia emocional cambia la forma en que los demás te perciben, aunque ese nunca sea tu objetivo. Porque el valor percibido no proviene de intentar parecer fuerte, sino de ser estable cuando otros no lo son. La calma en medio de la incertidumbre es una señal poderosa de madurez. Y la madurez no es común en un entorno donde la mayoría reacciona impulsivamente a cada estímulo emocional. El hombre estoico también entiende algo esencial:
No todas las distancias requieren una respuesta. Algunas distancias se resuelven solas, otras se aclaran con el tiempo, y muchas simplemente revelan la naturaleza real de la conexión. Intentar forzar una respuesta inmediata no solo es innecesario, sino que puede distorsionar el resultado natural de la situación. Por eso, en lugar de perseguir claridad inmediata, el hombre centrado permite que el tiempo haga su trabajo. No desde la pasividad, sino desde la confianza en su propio valor. Confianza en que no necesita mendigar atención. Confianza en que su estabilidad no depende de una sola interacción. Confianza en que lo que es genuino no requiere presión constante. Y aquí es donde ocurre el cambio más importante, cuando dejas de actuar desde la necesidad de controlar el resultado. Porque el control es una ilusión en las relaciones humanas. Puedes influir, puedes comunicar, puedes expresar, pero no puedes garantizar. Y cuando aceptas eso, dejas de luchar contra la realidad. Aceptar no significa rendirse. Significa dejar de gastar energía en lo que no depende de ti. Significa enfocar tu atención en tu crecimiento, en tu disciplina, en tu equilibrio interno. Significa volver a ti mismo en lugar de perderte en la reacción del otro. El estoicismo aplicado a estas situaciones no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien estable. Y la estabilidad es lo que evita que pierdas tu identidad emocional cada vez que alguien cambia su comportamiento. Porque si cada distancia externa te desestabiliza internamente, entonces no eres dueño de tu estado, eres esclavo de las circunstancias. El verdadero poder emocional no está en evitar sentir, sino en no ser dominado por lo que sientes. Puedes sentir atracción sin volverte impulsivo. Puedes sentir incertidumbre sin volverte ansioso. Puedes sentir deseo sin volverte dependiente. Esa es la diferencia entre reacción y dominio interno. Con el tiempo, el hombre que practica esto deja de ver las relaciones como una fuente de validación y comienza a verlas como un complemento de su vida, no el centro de ella. Y cuando algo deja de ser el centro, deja de tener poder absoluto sobre tu estabilidad. Por eso, cuando una mujer se distancia, el hombre estoico no se rompe. Observa, entiende y regresa a su eje. No porque no le importe, sino porque se importa a sí mismo lo suficiente como para no perderse en la reacción. Y ese es el punto más importante de todos. El control real no es controlar a otros, sino no perderte a ti mismo cuando otros cambian. El silencio no es tu enemigo, el silencio es un espejo. Y cuando una mujer se aleja, lo que realmente se activa dentro de ti no es una necesidad de ella, sino una exposición de tu propio nivel de dependencia emocional. La mayoría de los hombres no lo entienden en el momento, porque están demasiado enfocados en la pérdida externa como para observar la reacción interna. Pero en realidad, lo que ocurre en esa ausencia es una prueba silenciosa de carácter, identidad y autocontrol. Cuando ella se aleja, el hombre reactivo intenta recuperar la conexión lo más rápido posible. Busca explicaciones, envía mensajes, intenta provocar una respuesta emocional. Pero cada uno de esos movimientos, aunque parezcan lógicos desde la emoción, en realidad están mostrando una falta de estabilidad interna. Porque si tu paz depende de una respuesta externa, entonces tu paz nunca fue real, solo era una ilusión sostenida por interacción constante. El hombre de alto valor entiende algo diferente. Entiende que la distancia no siempre es rechazo, pero incluso si lo fuera, no cambia su centro. Porque su valor no está siendo negociado en cada interacción. Su identidad no se redefine según la disponibilidad de otra persona. Y su estado emocional no se somete al comportamiento ajeno. Cuando aplicas esa mentalidad, ocurre algo interesante. Dejas de reaccionar y empiezas a posicionarte. Ya no estás intentando recuperar algo desesperadamente, estás observando la situación desde una postura de equilibrio interno. Y esa postura cambia completamente la dinámica, no porque estés manipulando, sino porque ya no estás operando desde necesidad. El silencio que antes te generaba ansiedad empieza a perder poder sobre ti. No desaparece la incomodidad de inmediato, pero sí cambia tu relación con esa incomodidad. Antes la incomodidad te controlaba, ahora la observas. Antes la evitabas, ahora la toleras. Y esa tolerancia es una forma de fuerza emocional que la mayoría no ha desarrollado. Aquí es donde el concepto de retirarse se vuelve fundamental. Pero no retirarse como castigo, ni como estrategia para provocar reacción,
sino retirarse como acto de respeto propio. Si alguien se aleja, tú no necesitas perseguir esa distancia para validarte. Tu energía no debe ser un intento constante de recuperar lo que se está alejando, sino una reafirmación de tu propio valor independientemente del resultado. El hombre que persigue desde la ansiedad no se da cuenta de que cada intento excesivo reduce su percepción de valor. No porque el interés sea malo, sino porque la forma en que se expresa ese interés nace de la carencia, y la carencia es fácilmente percibida. No necesita ser explicada, se siente en la energía, en el tono, en la urgencia, en la repetición. En cambio, el hombre que se mantiene centrado comunica algo completamente distinto sin necesidad de palabras: estabilidad. Y la estabilidad es una cualidad extremadamente rara en un mundo donde la mayoría reacciona de inmediato a cada cambio emocional. Esa rareza es lo que genera presencia, respeto y, en muchos casos, atracción natural. Pero el objetivo aquí no es perseguir atracción. El objetivo es recuperar control interno. Porque cuando una persona externa puede desestabilizarte con su ausencia, entonces tu estructura emocional depende demasiado del exterior. Y eso te deja vulnerable no solo en relaciones, sino en la vida en general. El proceso de recuperación empieza cuando decides conscientemente no actuar desde el impulso. Ese momento es crítico, porque tu mente va a intentar justificar la acción impulsiva como necesaria, normal, humana. Pero no toda emoción requiere acción inmediata, y no toda incomodidad requiere ser eliminada de inmediato. El hombre de alto valor aprende a distinguir entre sentir y obedecer. Sentir es inevitable, obedecer es opcional. Puedes sentir ansiedad sin actuar sobre ella, puedes sentir deseo sin perseguirlo, puedes sentir incertidumbre sin convertirla en comportamiento desesperado. Ese espacio entre emoción y acción es donde se construye el control real. Cuando dejas de perseguir, algo más importante comienza a desarrollarse: tu identidad deja de estar centrada en la validación externa. Empiezas a observarte a ti mismo con más claridad. Empiezas a notar tus patrones. Empiezas a ver qué te activa, qué te debilita, qué te hace reaccionar sin pensar. Y ese nivel de conciencia es lo que te saca del ciclo repetitivo de dependencia emocional. Porque la dependencia no se rompe con fuerza, se rompe con conciencia. No se trata de resistir el impulso con tensión, sino de entender el impulso y no identificarte con él. Tú no eres la urgencia que sientes, tú no eres el miedo a perder a alguien, tú no eres la ansiedad de no recibir respuesta. Tú eres quien observa todo eso. Cuando adoptas esa perspectiva, la distancia deja de ser una amenaza personal, se convierte en una situación externa que no define tu valor interno. Y ese cambio de interpretación es fundamental, porque el sufrimiento no proviene de la distancia en sí, sino del significado que le das a esa distancia. El hombre inseguro interpreta el silencio como abandono inmediato. El hombre centrado lo interpreta como información incompleta. Uno se destruye mentalmente, el otro espera con calma. Uno actúa desde el miedo, el otro desde la estabilidad. Y esa diferencia define completamente el resultado de sus interacciones. Pero hay un punto aún más profundo: el verdadero poder no está en cómo ella responde, sino en cómo tú te mantienes cuando no responde. Porque cualquiera puede comportarse bien cuando todo va bien. La verdadera fortaleza aparece cuando la situación se vuelve incierta, incómoda o ambigua, y aún así no pierdes tu centro. En ese momento, el silencio ya no tiene el mismo efecto sobre ti. Ya no te empuja a actuar, ya no te desorganiza emocionalmente, ya no define tu estado. Simplemente existe, y tú continúas. Y esa continuidad es una forma de poder silencioso que no necesita demostración. El hombre que se domina en esos momentos empieza a notar algo importante: su vida deja de girar alrededor de la reacción de otros. Empieza a enfocarse en objetivos más grandes, en disciplina personal, en desarrollo interno. Y cuanto más crece su mundo interno, menos espacio hay para la ansiedad externa. Esto no significa que dejes de sentir interés o conexión. Significa que tu interés ya no controla tu comportamiento. Puedes interesarte por alguien sin perderte en ese interés. Puedes conectar sin depender. Puedes involucrarte sin desaparecer a ti mismo en el proceso. Y esa es la verdadera transformación: dejar de ser reactivo. Porque la reactividad es lo que te hace vulnerable. Cada reacción impulsiva es una cesión de poder.
Cada mensaje enviado desde la ansiedad es una pérdida de control. Cada intento de forzar claridad inmediata es una señal de desalineación interna. Cuando te retiras emocionalmente de este ciclo, no estás perdiendo nada, estás recuperando todo lo que estabas entregando sin darte cuenta. Estás recuperando tu paz, tu enfoque, tu identidad, y lo más importante, estás dejando de depender del comportamiento de alguien más para sostener tu equilibrio interno. El resultado de esto no siempre es inmediato, a veces la otra persona regresa, a veces no. Pero ese no es el punto. El punto es que, independientemente del resultado, tú ya no eres la misma persona que reaccionaba desde la necesidad. Ahora eres alguien que responde desde la estabilidad. Y eso cambia todo en tu vida, no solo en una relación específica. Porque cuando aprendes a no perderte en la distancia de alguien, también aprendes a no perderte en el estrés, en la presión, en la incertidumbre general de la vida. Desarrollas una forma de calma que no depende de circunstancias perfectas. Al final, el verdadero mensaje es simple pero profundo. Si alguien se aleja, no te rompas intentando alcanzarlo. Observa, aprende y mantente firme. Porque lo único que nunca debes perder en ninguna situación es a ti mismo. Y cuando entiendes eso completamente, el silencio deja de ser algo que temes, y se convierte en algo que ya no puede controlarte.